Bon dia a totes y tots, buenos días a todos. Continuamos con la programación del Congreso Bluecom y con la siguiente ponencia de la jornada de esta mañana. Para ello contamos con la participación de la compañera Ana Muñoz van der Einde. Ana Muñoz es licenciada en Psicología y diploma de Estudios Avanzados en Metodología de las Ciencias del Comportamiento por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Estadística Aplicada por la Universidad de Nebrija, así como doctora en Filosofía y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Oviedo. En la actualidad, Ana es responsable investigadora en la Unidad de Investigación en Cultura Científica del CIEMAT, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Además, es autora de los libros La salud del medio ambiente, diagnóstico y tratamiento, y Concepto, expresión y dimensiones de la conciencia ambiental. También editora, junto a otras compañeras, de las obras Participación y cultura científica en el contexto internacional y Percepción social de la ciencia, claves para la cultura científica. Para la organización del Bluecom es un placer contar con ella en esta ocasión con la ponencia La perspectiva del público en la relación entre la ciencia y los problemas del medio ambiente. Así que, cuando quieras, Ana. Muchas gracias y, sobre todo, muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy. Me sorprendí un poco cuando me llegó la invitación porque yo no soy experta en comunicación y entonces cuando le pregunté a Susana, que fue la persona que me contactó, dijo que había sido a través de una persona que estuvo trabajando conmigo en la unidad, Emilia Lopera. Ella sí trabajaba específicamente en comunicación. Y entonces lo que yo propuse es poder contar lo que yo hago, que es sobre todo que trabajo en temas de percepción social. Y es verdad que empecé trabajando muy directamente en medio ambiente. Mi tesis doctoral era sobre la relación entre la cultura científica y la conciencia ambiental. Pero una vez que metí la cabeza en el ámbito de la cultura científica o de los estudios sociales de ciencia y tecnología, me di cuenta de que había un campo muy importante de investigación ahí y lamentablemente me da pena, pero el medio ambiente se ha quedado un poquito aparcado, así que algunas de las cosas que voy a contar las he tenido un poco que ir recuperando. Pero bueno, yo creo que además tiene mucho que ver también con lo que han estado hablando en la mesa redonda mis compañeras antes, así que bueno, ahí vamos. Muchas gracias de nuevo por contar conmigo en cualquier caso. En principio, el punto de partida, como dice el título de lo que yo voy a contar hoy, tiene que ver con esos tres elementos: el medio ambiente y sobre todo los problemas que tiene y la preocupación respecto a ellos, la ciencia y lo que para mí es más importante, la perspectiva del público, ¿de acuerdo? En la unidad en la que yo estoy llevamos tiempo preocupados por el hecho de que cuando hablamos de lo que necesita hacer la sociedad con respecto al medio ambiente o con respecto a la ciencia, lo acabamos decidiendo siempre de un enfoque de arriba abajo, ¿de acuerdo? Decidimos qué necesitan, decidimos qué hace falta, decidimos qué pedimos de ellos, pero no les preguntamos. Y entonces es verdad que se hacen encuestas de percepción social, pero en realidad el enfoque de los ciudadanos siempre se queda un poco perdido. Y nosotros lo que estamos intentando desde nuestro ámbito de alcance y desde nuestras investigaciones es tratar de profundizar al más posible en ese ambiente, en ese contexto o en esa perspectiva. De hecho, otro de los elementos fundamentales que también ha salido y que no podemos eliminar en la ecuación, en la relación de la sociedad con el medio ambiente, es la industria y la economía. Y en cualquier caso, la perspectiva no se trata de una perspectiva del público, que es la que marcaría un poco con esa imagen, como una masa, sino que nosotros pensamos que tenemos que poner el foco más en los individuos, en las personas, porque esa masa está compuesta por mucha gente que tiene sus maneras específicas de funcionar. No podemos entender, pensamos nosotros, el contexto social sin tener en cuenta a los individuos y no podemos entender ni podemos acercarnos a los individuos sin tener en cuenta cómo influye en ellos el contexto social. Es una rama de estudio de la psicología cultural. Luego ha acabado derivando un poco y al final lo que hacen son estudios básicamente de diferencias entre distintas culturas, pero la perspectiva de la relación biunívoca entre el individuo y el contexto para nosotros es clave. Otro elemento que creemos importante tener en cuenta para entender cómo nos comportamos en el mundo social es el hecho de que los seres humanos hemos evolucionado de una manera determinada a lo largo de muchísimos millones de años
En ese contexto tiene mucha importancia la evolución biológica y cómo somos, es decir, somos seres sociales, pero también somos seres biológicos y no podemos olvidar eso. La evolución biológica es muy lenta, como digo, nos ha costado muchos millones de años y sobre ella incide también la evolución cultural, en la que además, como estamos viendo, ha jugado un papel determinante Internet y toda la gran diversidad de efectos, herramientas que pone a nuestra disposición. La evolución cultural es muchísimo más rápida que la evolución biológica. De hecho, gran parte de los problemas que creemos que tenemos ahora mismo, casi de adaptación, son un efecto del hecho de que la evolución biológica es muchísimo más lenta que la evolución cultural. Y luego, por último, pues tenemos el ámbito de la comunicación. Como digo, yo no soy experta en ese tema, entonces básicamente lo que venía aquí era plantear una reflexión como profana que quizá pensaba que no iba a ser muy bien recibida, pero que después de escuchar a mis antecesoras creo que no va a estar tan desencaminada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso que digo, cambiamos un poco de la idea al foco a la reflexión. Entonces, centrándonos en lo que nos dicen los datos de la percepción social sobre los problemas del medio ambiente, pues lo que podemos ver es que en España, afortunadamente, a pesar de todo, está muy extendida en la población el conocimiento de que el problema del cambio climático existe y es real. Se observa también una evolución, un crecimiento entre el periodo transcurrido de 2018 a 2022. Vemos muchísima preocupación y, en cambio, lo que vemos también es un cierto relajamiento en el sentido de que se piensa que se puede reducir el impacto del cambio climático. Que la gente piense que se puede reducir es importante porque si no se genera indefensión y nadie quiere cambiar nada, pero también genera cierta posibilidad de refugiarse en el optimismo de que, bueno, esto puede mejorar. Y con respecto a la gravedad, estos son datos ya de 2020, pues la mitad de la gente piensa que la situación es de emergencia porque hay un peligro, pero hay también casi 40 que piensa que la situación es grave pero no es de emergencia. Y la realidad es que lo que vamos viendo, como ha señalado Gemma, pues este verano, por ejemplo, ha sido bastante espantoso y además es que estamos viendo fenómenos climáticos extremos constantemente. Estamos viviendo cambios de temperatura muy drásticos, tenemos lluvias torrenciales por todas partes del mundo, es decir, yo creo que la situación está siendo de bastante emergencia. Por otro lado, con respecto a la disposición a realizar acciones, tenemos datos de 2018 aquí, la mayor parte de la gente se muestra dispuesta a hacer sobre todo las más fáciles. Es verdad que para hacer las más difíciles, como han insistido también mis compañeras antes, tiene que haber disponibilidad de hacerlo y tiene que haber una implicación institucional. Es decir, es muy difícil reducir el vehículo privado cuando realmente no tienes transporte público o ir en coche te va a costar 20 minutos y ir en transporte público te va a costar 1 hora y media. Es decir, el tiempo es oro, ya lo decía el programa en su momento, ¿de acuerdo? Con respecto a las opiniones, la verdad es que es bastante positivo que hay bastante desacuerdo con la idea de que las personas a nivel individual no podemos hacer nada. Hay bastante desacuerdo también con la idea de que se exagera. Hay una distribución más repartida, pero también con tendencia al desacuerdo en pensar que hay una cierta conspiración y que nos asustan los radicales ecologistas con respecto a las consecuencias. Hay muchísimo acuerdo con el hecho de que quien contamina debería pagar, pero la realidad es que no ocurre así. Tenemos los ejemplos en el caso de la presa de Aznalcóllar o el vertido del Prestige, pero en cambio luego sí que también hay noticias en las que nos encontramos, por ejemplo, en Madrid, ya van 2 veces con varios años de diferencia en el que sale una noticia por una ciudadana a la que le han puesto una multa de más de 2.000 euros de importe porque unos ciertos inspectores de basuras en Madrid habían encontrado una carta dirigida a ella tirada fuera del contenedor de papel, ¿de acuerdo? Entonces, no ayuda mucho ese tipo de acciones, la verdad. Es bastante positivo, me parece a mí también, no se cree en el optimismo tecnológico, es bastante alto el desacuerdo o el poco acuerdo con la idea de que la ciencia y la tecnología pueden resolver los problemas. Somos todos muy conscientes de que debemos cambiar las formas de vida, pero la realidad es que luego no hacemos lo suficiente y
hay también bastante acuerdo en el que los grandes negacionistas del clima son las empresas que se benefician porque la situación no cambie. Con respecto a la percepción que tienen los ciudadanos, con respecto a la atención que le dedican los políticos al tema, me ha llamado bastante la atención el dato, por eso lo traigo. La gente cree que se le da poca o ninguna atención, creen que le deberían dar mucha o bastante, pero luego cuando se les pregunta cuánto influye en su voto el hecho de que le dediquen atención o no, o que planteen medidas, pues lo que vemos es que influye muy poco. Hay un porcentaje de gente, no llega al 25%, que le influye bastante, pero la mayor parte considera que le influye poco o nada. Y yo creo que esto es una muestra de esa especie de disociación y dicotomía que tenemos todos en relación con el problema, ¿de acuerdo? Percibimos que es importante, pero a la hora de hacerlo nuestro tenemos algunas limitaciones. En este caso, pues lo que podemos ver es que también seguimos pensando que para proteger el medio ambiente hace falta crecimiento económico, cuando uno de los problemas que tenemos precisamente es la búsqueda del crecimiento económico. Pensamos además, o estamos en desacuerdo con que el crecimiento económico es siempre perjudicial para el medio ambiente, pero al mismo tiempo hay mucho acuerdo con la idea de que la Tierra no podrá aguantar indefinidamente un crecimiento de este tipo, ¿de acuerdo? Volvemos a tener siempre la cara A y la cara B. Con respecto a la disponibilidad, es verdad que son datos antiguos y también depende mucho del contexto. Lo que vemos en la gráfica de abajo es que estamos más dispuestos a dedicar más recursos, que es una medida bastante general y ambigua, en la que además podemos incluso volver a dejar el peso en el resto de la gente, pero en cambio estamos poco dispuestos a pagar precios más elevados. Como digo, esto depende muchísimo del contexto. Si se preguntara esto ahora mismo, que estamos todos desbordados por la inflación, el porcentaje bajaría todavía muchísimo más. No debemos nunca olvidar en qué año y en qué contexto se toman los datos, ¿de acuerdo? Y luego, por último, con respecto al apoyo a medidas, pues como llevamos tiempo diciendo, se adoptan las más fáciles, por ejemplo, reciclar, pero reciclar no nos va a permitir cambiar la situación, aunque es algo importante que hagamos y además es una muestra de que nos está cada vez preocupando más el medio ambiente y estamos concienciados con ellos. Renunciamos poco al coche, como hemos dicho también es verdad que para eso hacen falta infraestructuras y sobre todo lo que se ve la de abajo, que son datos de 2008, pero que yo creo que reflejan bien una situación, estamos muy dispuestos a apoyar todo lo que tenga que ver con los otros, pero no con nosotros. Nos parece estupendo que se multe a las empresas que no reduzcan emisiones. Estamos un poco menos de acuerdo con que las tarifas de electricidad se ajusten al consumo. Ya vamos estando menos de acuerdo todavía con respecto a que se grave el uso del vehículo porque cada vez nos va afectando más. Estamos ambiguamente de acuerdo con que se restrinja el uso del coche. Estamos en desacuerdo con que se incrementen los impuestos a la gasolina y, sobre todo, estamos totalmente en desacuerdo con que se incremente la factura electrónica, porque esto es lo que ya nos afecta al bolsillo. Yo creo que esa es parte del problema, es decir, que queremos que lo asuman los demás, pero no somos capaces de asumirlo nosotros. Con respecto a la perspectiva de las empresas y de la industria, pues, como ya he dicho, todo el problema que tenemos viene de que hemos adoptado un modelo económico que además se ha impuesto y que es prácticamente imposible cambiar porque además se ha instaurado en absolutamente todo lo que hacemos. El mercado condiciona todo lo que se hace, todo lo que se opina, condiciona la política, condiciona el consumo, lo condiciona todo y está orientado hacia el crecimiento constante. Y el crecimiento constante en la economía implica crecimiento también en la población. Hemos pasado de 4.000 millones a 8.000 millones en 50 años. Se había previsto que alcanzaríamos la cifra de los 8.000 millones en 2007, nos hemos adelantado 5 años. Eso implica incremento en las emisiones de CO2 y eso implica también un incremento en la temperatura del planeta. Ya lo dijeron los Meadows en el año 72, en el año 92 y en el año 2004. El crecimiento exponencial en un sistema de recursos finitos es total y absolutamente imposible, pero a pesar de que dijeron que iba a ocurrir, a pesar de que en el 92 dijeron que ya habíamos sobrepasado la capacidad de carga del planeta y a pesar de que en el 2002 dijeron que la situación era insostenible, realmente no estamos cambiando nada. La consecuencia de esto pues, es la pérdida de biodiversidad. Estamos invadiendo absolutamente todos los ecosistemas del planeta, además de una manera bastante devastadora.
Eso tiene repercusión además también en la calidad de las cosechas, que cada vez son más pobres como resultado de la sequía, de la contaminación, etcétera, y eso tiene una repercusión importante, y es que no disponemos de suficientes alimentos para todos los que somos. ¿Para qué hablar de la contaminación lumínica, de la cantidad de residuos que hay por todas partes, la contaminación del aire, la contaminación del agua, los mares, las islas de plástico que están ya totalmente cuantificadas y medidas e identificadas en el Océano Pacífico, las repercusiones que eso tiene sobre la fauna, que además encima muchas veces confunden las bolsas de plástico con medusas, las comen y para qué vamos a hablar. Y luego ya el tema de los microplásticos. Hay plástico absolutamente en todas partes. Lo tenemos nosotros dentro, lo tienen los animales, lo tiene la tierra, lo tiene el agua, está por todas partes. Porque estamos utilizando para absolutamente todos nuestros productos una materia prima que tarda en degradarse muchos años. Llevamos mucho tiempo también alertando sobre esta situación y se empiezan a hacer cosas. Pues es verdad que cada vez más en los supermercados vemos las bandejas de los alimentos con material biocompostable, las bolsas que utilizamos en el supermercado para comprar las verduras y los alimentos frescos también empiezan a ser de esos materiales. Algo se está haciendo, pero quizá vamos un poco tarde. Con respecto a esta dimensión última, quería traer un poco a colación el trabajo de Anthony Giddens desde la sociología. Lo que él dice es que vivimos en una época, en un contexto de crisis y cómo no pensar en ello cuando llevamos todo lo que va de siglo, varias serias y graves, económicas, para la convivencia como la guerra, de salud, etcétera. Eso lleva a que además se produzcan unos riesgos cada vez más importantes con mayor capacidad de afectar a toda la población y además con unas consecuencias más desastrosas y somos cada vez más conscientes de ellos. Vivimos además en un entorno y en un contexto muy complejo y de profunda interdependencia, de tal manera que en realidad tenemos que dejar muchas de las decisiones que son importantes para nosotros en manos de otros porque no tenemos la capacidad ni siquiera para comprenderlas y todo eso genera un clima de ansiedad y desconfianza que nos hace reaccionar con dificultad a gran parte de problemas. Y yo creo que esa sensación de crispación, aparte de por muchos otros factores, también viene un poco del resultado de que vivimos la sensación de que realmente estamos en crisis y que hay una amenaza. Con respecto al estilo de vida, lo que dice este autor es que evidentemente es muy difícil de cambiar porque el estilo de vida nos lo imponen desde fuera y sobre todo a través de la publicidad, pero una vez que lo hemos adquirido se convierte en algo que hacemos de manera rutinaria, no somos conscientes. Y además de eso se acaba incorporando a nuestra identidad. Nuestro estilo de vida define cómo somos y quiénes somos. Y una vez que tocamos la identidad es muy difícil cambiarlo porque cualquier intento de cambiar ese estilo de vida lo percibimos como un ataque a nuestra propia integridad y reaccionamos de manera agresiva. Lo que este autor propone es que para tratar de empezar a modificar esos estilos de vida lo que debemos hacer es de dejar de estar metidos en nosotros mismos, en esa burbuja que marca nuestra propia identidad, que además todo este modelo nos lleva a fomentar también bastante potentemente el individualismo y lo que debemos hacer es empezar a adquirir y desarrollar un compromiso con la colectividad, con el resto. Esa es la teoría. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo creo que todavía no lo hemos encontrado en el medio. Con respecto a la dimensión biológica, lo que yo quería indicar es que todo lo que ocurre tiene mucho que ver, como he dicho, con el hecho de cómo somos. Hemos evolucionado biológicamente de manera que, en contra de lo que nos suelen decir, sobre todo desde el ámbito de la economía, no somos seres que vivamos de manera permanente en modo racional, sino lo que hacemos es que nos movemos la mayor parte del tiempo en modo asociativo, que es lo que representa el sistema 1. De hecho, se podría decir entonces que hay distintos sistemas de procesamiento de la información. El sistema 0 es totalmente inconsciente, es el que utiliza nuestro organismo para captar la información del interior y del exterior de nosotros mismos para que podamos regular el equilibrio biológico y la homeostasis. El sistema 1 es un sistema de razonamiento o de cognición asociativo, rápido, que se guía muchísimo por las emociones y, como digo, este es en el que funcionamos por defecto, ¿de acuerdo? Y luego es verdad que hemos desarrollado la capacidad de pensar de manera racional, es lo que representaría el sistema 2, es complejo, es en el que utilizamos pensamiento profundo y potente, pero lo utilizamos solo cuando la situación lo exige y a veces ni siquiera. Y no es, como nos han querido vender, como digo muchas veces, nuestra manera habitual de funcionar.
¿Por qué? Porque cualquier sistema biológico se rige por un mecanismo de economizar esfuerzos. La cantidad de información que recibimos es brutal, nuestro cerebro no la puede procesar y porque además hemos evolucionado para reaccionar así. Es decir, cuando hace millones de años nuestros antepasados se tenían que enfrentar a un depredador, no se podían parar a hacer cálculo de coste-beneficio de las distintas estrategias y alternativas que íbamos a utilizar, sino que al ver la amenaza había que salir corriendo. Bueno, pues eso lo tenemos totalmente metido dentro de nosotros y reaccionamos de esa manera, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, desde el ámbito de la economía se dice, en contra además de la evidencia al respecto, que funcionamos siempre en modo racional y que además optimizar la perspectiva individual y el beneficio propio nos lleva a tomar las mejores decisiones posibles y de esa manera además contribuimos al bien común. Creo que es evidente que eso no es así, pero no hay manera de que desde el ámbito de la economía se cambie ese modelo. Como vamos a ver después, una muestra de que el sesgo de confirmación no es algo que tengan los ciudadanos que no se enteran, sino que vive dentro de nosotros. ¿Qué significa entonces, para seguir con esto, que el sistema es asociativo y nuestra manera básica de funcionar? Pues que respondemos de manera automática y rápida. Por ejemplo, cuando nos preguntan 3 por 2, no tenemos que hacer la suma de 3 2 veces o la suma de 2 3 veces, sino que, como hemos aprendido las tablas de multiplicar, llegamos a la solución rápidamente. Si vemos la palabra de abajo incompleta en un contexto en el que nos presentan la palabra comer, la palabra que nos va a venir a la cabeza es jamón, mientras que si la que nos ponen al lado es lavar, la palabra que nos va a venir a la mente es jabón. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está conectado y los conceptos están interconectados unos con otros con redes asociativas y entonces uno genera activación que se va transmitiendo al resto de las neuronas. Por eso, además, todo el tema de la posverdad, las mentiras, etcétera, tiene tan fácil calado porque trabajamos en modo asociativo, como insistiré muchas veces, de manera habitual. ¿Qué significa que el sistema 2 requiere esfuerzo? Pues que necesitamos concentrarnos, necesitamos invertir muchos recursos y necesitamos focalizar la atención en el problema concreto que queremos resolver. Por eso no podemos funcionar de ese modo habitualmente. La consecuencia es que, como tenemos limitaciones cognitivas, lo que hemos desarrollado es una serie de estrategias o heurísticos, atajos cognitivos que nos permiten procesar la información de manera rápida para resolver todos los problemas a los que nos tenemos que enfrentar en el día a día. Desde quienes defienden esta idea de que somos siempre seres racionales y que sopesamos los pros y los contras de absolutamente todas nuestras decisiones para optimizar y obtener la mejor decisión, lo que se dice es que cuando nos equivocamos es porque nos falla ese mecanismo de toma de decisiones. Pero si eso fuera cierto, se cometerían errores aleatorios. Lo que la investigación sobre los heurísticos, los atajos cognitivos, lleva muchos años demostrando es que los errores son sistemáticos. Eso significa que estamos funcionando de manera habitual utilizando ese tipo de estrategias. La siguiente consecuencia es que nuestro sistema asociativo se rige fundamentalmente a partir de emociones. También desde esa perspectiva de pensar que somos racionales tendemos a denostarlas. Yo tengo muchas discusiones con mi padre, que es bastante racionalista al respecto, y me dice, es que las emociones son malísimas. No, perdón, las emociones son fundamentales, son claves para nuestra supervivencia. Cuando la gente tiene lesiones en el sistema que regula las emociones, tiene grandes problemas de adaptación, no solo social, sino incluso para su supervivencia. Como ha dicho Antonio Damasio, las emociones nos permiten tomar decisiones inteligentes sin tener que pensar de manera inteligente. ¿Qué ocurre? Que somos fácilmente manipulables a través de ellas, evidentemente, porque además se ha investigado mucho y se ha utilizado esa investigación para influir en nuestro comportamiento. ¿Qué debemos hacer? Pues a mi modo de ver no se trata de bloquear las emociones, sino que debemos enseñar a nuestras emociones a responder de manera visceral a los intentos de colarnos mentiras o a los intentos de manipularnos. Pero para eso hace falta educación. Una de las explicaciones que desde este ámbito yo creo que contribuye a que entendamos bien por qué nos cuesta hacer las cosas es la teoría de las perspectivas que desarrollaron 2 psicólogos cognitivos que han analizado mucho todo lo que acabo de contar ahora, que han sido Daniel Kahneman y Amos Tversky. De hecho, siendo psicólogos, solo a Kahneman, porque Tversky ya había muerto, les dieron el premio del Comité Nobel de Economía precisamente por esta teoría. La teoría de las perspectivas se basa en el principio de adaptación. El principio de adaptación lo que dice es que si tenemos una habitación iluminada, añadir una bombilla más no aporta nada.
Mientras que si tenemos una habitación en penumbra, una pequeña luz que encendamos ilumina mucho. Eso significa que somos mucho más sensibles a los cambios que a los estados. Con lo cual, lo que nos afecta es ganar, pero sobre todo lo que nos suele afectar es perder. ¿Por qué nos afecta perder? Pues por ese estudio que es bastante llamativo y que además es muy importante, es una revisión sistemática de muchísimos estudios en psicología que demuestra que los seres humanos hemos evolucionado y estamos totalmente condicionados para prestar atención a lo malo. ¿Por qué? Porque la información sobre lo malo resulta mucho más útil desde el punto de vista de la perspectiva de la supervivencia. Entonces, lo bueno lo damos enseguida por descontado por el principio de adaptación y lo malo le prestamos muchísima atención. ¿Qué ocurre? Que eso, como siempre, depende del contexto. En un contexto de situación de equilibrio en el que las cosas van bien, nos volvemos muy conservadores. Estamos totalmente reacios a asumir riesgos y entonces no queremos que nada cambie. Esa es la perspectiva de quienes no quieren cambiar nada con respecto al cambio climático y los que plantean que el modelo no debe cambiar, porque a ellos, aunque el contexto no sea de estabilidad, para ellos sí lo es, porque su situación no cambiaría. El problema es que desde el punto de vista social, cuando percibimos que hay una situación de crisis, creemos que lo tenemos todo perdido, entonces consideramos que cualquier cambio va a ir a mejor. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estamos dispuestos a lanzarnos al vacío. Por eso nos da igual que nos digan todas las amenazas que el cambio climático genera sobre nosotros, porque como ya pensamos que está todo perdido, además estamos en una situación nefasta, pues lo que podemos hacer es lanzarnos totalmente al vacío y asumir todos los riesgos del mundo. Esa es una de las explicaciones del auge de los movimientos o los partidos de ultraderecha en el mundo en general. Es decir, son partidos que proliferan en contextos de crisis. Ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial y lo estamos volviendo a ver ahora. Iba a decir otra idea, pero se me ha ido. Pero bueno, en todo este elemento y también ya poniendo el enlace entre lo que es la perspectiva biológica y la evolución biológica y la cultural, la realidad es que un elemento fundamental en nuestro funcionamiento como resultado del peso que tienen las emociones es el sistema límbico. El sistema límbico es la parte del cerebro que regula el sistema de recompensas y de gratificaciones y que, por supuesto, también está muy relacionado con las emociones. La realidad es que cada vez que ocurre algo que nos resulta positivo, se libera dopamina por las neuronas del sistema límbico y eso genera una sensación de placer. Es la que ocurre cuando comemos algo que nos gusta, es la que ocurre cuando tomamos una droga y es la misma que se activa cuando nos comunicamos con los demás y, sobre todo, también es la que se activa cuando conseguimos modificar o que nos escuchen y además conseguimos tener un impacto sobre nuestros oyentes. Todas esas conductas están modificadas por el disparo de las neuronas dopaminérgicas en el sistema límbico. Se hizo en el año 53 un experimento que demuestra la fuerza que tiene el sistema límbico. Se le implantó a una rata de laboratorio unos electrodos que generaban una descarga en el sistema límbico y lo que se vio es que la rata no paraba de darle a la palanca que generaba esa descarga para tener placer. De hecho, hasta el punto de que podía morir de inanición. La única manera de que dejara de presionar la palanca correspondiente era que le desconectaran el electrodo y que dejaran de darle activación. Porque es que es un motivador súper potente. Esa es la base en la que se han apoyado todas las grandes tecnológicas relacionadas con el tema de redes sociales para fomentar la adicción a sus sistemas. De hecho, no lo digo yo, lo han dicho los propios ideólogos, muchos de ellos abandonaron el proyecto después, pero todo el mecanismo de los me gustan en redes sociales se basan en esa dependencia que tenemos con respecto a la activación de las neuronas dopaminérgicas. Además, el sistema visual es un elemento muy potente en lo que es la mente, el cerebro de los seres humanos, pero cada vez más lo tenemos hiperestimulado. Cuando yo empecé a estudiar informática y trabajábamos en el entorno MS2, necesitábamos razonamiento abstracto. Teníamos que saber cuáles eran los comandos que teníamos que utilizar y teníamos que escribirlos. Eso implicaba memorización. El desarrollo de entorno Windows nos ha vuelto tontos
en el sentido de que no necesitamos memorizar nada, no necesitamos saber qué comandos hacen falta porque todo lo vemos en un clic y todo de manera visual. Con lo cual, lo que estamos haciendo es que cada vez nuestro razonamiento abstracto va siendo más difícil de activar a no ser que uno se quiera trabajar en ello. Y, por otro lado, pues eso acaba generando una especie de hiperexcitabilidad que acaba contribuyendo también a que haya más crispación porque vivimos en un estado de activación de arousal biológico, físico, puro, constante, como resultado de nuestro contexto cultural. Y el experimento que os pongo ahí, ya sé que no lo podéis leer, pero bueno, es para que veáis que no lo digo yo, que lo dice la ciencia. Es un experimento que se hizo en el año 2014 que fue publicado en la revista Science. Y es que hemos llegado a un punto en el que no somos capaces de estar solos con nosotros mismos. Entonces nos genera tanto estrés no tener estimulación que cuando se encerraba la persona durante 15 minutos, no más, en una sala blanca sin ningún estímulo, había muchas ocasiones en las que la gente acababa y se les ofrecía la posibilidad de estimularse mediante una pequeña descarga eléctrica. Había gente que estaba dispuesta a recibir ese estímulo aversivo con tal de tener algo de estimulación que el hecho de quedarse a solas con sus propios pensamientos. Me parece bastante relevante y además una cosa curiosa también se vio que era algo que ocurría más frecuentemente en los hombres que en las mujeres. Como os estaba diciendo, la evolución cultural es muchísimo más rápida que la biológica, es parte del problema, todo esto ha ocurrido en los últimos 30 años, pero lo cierto es que aunque sea más rápida, también requiere su tiempo. Y entonces, bueno, pues estas noticias que os pongo aquí y este artículo es para representaros que la evolución cultural también se produce y también requiere tiempo, aunque sea mucho más rápida. Entonces, por ejemplo, hace 10 años, cuando se preguntaban las encuestas de percepción social a la gente si consideraban que las redes sociales o que Internet eran seguros, la mayor parte de la gente estaba de acuerdo. Había mucho rechazo y mucha preocupación por los riesgos que podían generar los alimentos modificados genéticamente, pero no preocupaba nada Internet o redes sociales. Eso ha cambiado muchísimo y, de hecho, aparte del contexto económico, creo que es uno de los elementos que está detrás de la pérdida de poder económico de esas grandes empresas. Lleva tiempo preocupando las consecuencias que las redes sociales, tal y como se han diseñado con este modelo de apostar por activar nuestro sistema límbico de manera que se beneficien sus intereses y no la sociedad en general, pues son dañinas para la política y entonces empieza a haber estudios y trabajos científicos que apuntan en ese camino. Y luego, por otro lado, pues en relación con todo el contexto de posverdad, que además me horroriza el término porque lo que estamos haciendo es utilizar un eufemismo para hablar que nos mienten como bellacos, la realidad también es que cualquier conducta que una persona hace, si le genera beneficios, la reproduce. Si los demás observan que le produce beneficios, se repite y se generaliza y se exterioriza y cada vez lo hace más gente. Por ejemplo, estuve el otro día en una charla y me dieron un dato que me pareció bastante llamativo y que quiero trasladaros a vosotros hoy. Durante los 4 años de mandato se ha estimado que Donald Trump dijo más de 30.000 mentiras, ¿de acuerdo? No tuvo ninguna repercusión en sus cuotas de popularidad, ninguna. Al final acabó perdiendo en el último momento porque hubo una reacción muy potente de los sectores de la población americana más afectados por sus políticas, sobre todo jóvenes y minorías, que se movilizaron de manera masiva para votar, algo nunca visto, pero él sacó más votos de los que había sacado ningún político antes, aunque perdió, y desde luego bastantes más de los que con los que había salido elegido en las elecciones anteriores, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que ese tipo de mensajes y ese tipo de políticos venden sus mentiras como un rasgo de autenticidad y entonces la gente considera que es muy auténtico y lo da totalmente por hecho y por asumido, no tiene repercusiones. ¿Qué son importantes de las noticias que os he puesto ahí? Pues que empieza a haber consecuencias judiciales, tanto en Estados Unidos como en España. Es decir, mentir pasa factura. Eso es lo que necesitamos para que no se generalice. Con respecto al contexto, pues lo que os quería señalar es, bueno, ese libro que me parece que para mí ha sido muy interesante y muy llamativo, es una psicóloga que hace neurociencia, neuropsicología, y lo que ella viene a decirnos es que, como he dicho antes, somos seres biológicos y somos seres sociales, de manera que estamos sintonizados para conectar unos con otros y eso hace que percibamos las cosas de manera común, por eso existen las preocupaciones sociales, etc.
Como os he dicho antes, esa evolución de interconexión de unos con otros hace que comunicarnos nos resulte gratificante y además que busquemos modificar el comportamiento de los demás. Sin embargo, la realidad es que el contexto actual nos permite, tenemos más información que nunca y a la vez estamos más desinformados que nunca porque podemos encontrar evidencia a favor de cualquier cosa. Entonces, como os venía diciendo también, el mundo actual es una fiesta para nuestro cerebro que está totalmente preparado para recibir información y se activa y eso hace que sintamos satisfacción, pero al mismo tiempo, como hay ese desajuste entre nuestro cerebro y la cantidad de información que llega, tenemos que encontrar el momento de ser capaces de encontrar el equilibrio entre esas cosas para que no nos afecte negativamente. La prueba de que somos seres sociales y pensamos de manera común pues son estos datos que os pongo aquí. Por ejemplo, cómo la propaganda que puede utilizar un determinado partido en un momento se acaba generalizando a la sociedad, cómo hubo mucho apoyo a las políticas y las campañas contra los judíos en la Alemania nazi, o como el hecho de las noticias y lo que oímos pues lleva a que la preocupación por el medio ambiente aumente en momentos puntuales ante eventos que nos llaman mucho la atención, luego vuelve a decaer y cómo las preocupaciones sociales en realidad son preocupaciones compartidas, como resultado, como digo, de ese fenómeno de cognición socialmente compartida. Entonces, con respecto a la perspectiva de la ciencia, pues lo que este artículo viene a decir, ya lo ha dicho Gemma antes, es que la información científica aumenta la preocupación y aumenta la disponibilidad de la gente a reaccionar, pero lo que es bastante curioso, la información correcta o incorrecta sirve para generar preocupación, pero solamente la información correcta nos aumenta la implicación de la gente en la solución de los problemas, ¿de acuerdo? Lo que he señalado en amarillo también es nuestra tendencia a echarle la culpa a la industria porque en realidad es más fácil y lo que viene un poco en la parte arriba, primero aquí, si encuentro el ratón, esto es cómo nos cuesta y somos reacios a plantearnos, pensar ni siquiera nuestro estilo de vida porque como he dicho es algo que tenemos muy dentro de nosotros. Este otro artículo lo que viene a decirnos es que la reacción a la información científica está hecho en contexto americano y entonces depende de qué partido votemos. Los demócratas y los independientes confían en la información científica, los republicanos no, pero en general, a nivel mundial, la otra parte importante es que la información científica nos lleve a cambiar nuestra manera de actuar, nuestro punto de vista, depende de que confiemos en la ciencia. Y en este contexto lo que quería decir a continuación es que desde la propia industria y con el apoyo de muchos científicos que acaban vendiéndose al mercado, se contribuye a generar dudas, se crean lobbies que, como ha dicho Gemma también, ¿no? Han estado participando de manera muy directa en la COP de la Cumbre del Clima del Cairo y eso contribuye a que una vez que ya resulta difícil negar el cambio climático, pues entonces lo que empezamos es a negar la necesidad de actuar. El otro libro que os traigo es un libro de un periodista americano que insiste mucho en cómo desde el ámbito de la ciencia un poco mercadotécnica se ha contribuido a generar dudas. Es una estrategia que puso en marcha la industria para negar los efectos perjudiciales del tabaco y que se utiliza para impedir que las políticas vayan en contra de los intereses de la empresa. Estos mecanismos de la ciencia son uno de los elementos que contribuyen a los resultados que voy a presentar ahora, que no me queda mucho tiempo, pero bueno, creo que voy más o menos bien, que es los resultados de un proyecto que acabamos de terminar ahora mismo, que hemos financiado con ayuda de la convocatoria de FECID y que presentan un panorama que a nosotros nos parece un poco preocupante. El marco teórico en el que hemos trabajado en este proyecto es en el que llevamos trabajando en mi unidad 10 años y lo que venimos a decir es que, puesto que las encuestas de percepción, las encuestas que miden qué piensa la gente sobre las cosas son encuestas de percepción social, en realidad lo que están haciendo es captar la imagen que las personas tienen de la ciencia. Lo abordamos desde el punto de vista biológico y pensamos en la percepción como la percepción biológica, como la percepción que nosotros tenemos de los estímulos o del mundo que nos rodea.
Nosotros percibimos la ciencia que nos rodea, que captamos sobre todo por la información que nos llega la mayor parte de las veces a través de los medios de comunicación y nos creamos una imagen de la ciencia. En ese campo llevamos tiempo trabajando. Lo que veis a la derecha es que, como cualquier percepción, lo que es un mapa mental que la gente tiene de conceptos interrelacionados por nuestro funcionamiento asociativo. Ahí están algunos de los que hemos trabajado, pero lo que es importante, a lo que aporta este proyecto nuevo, es que pensamos que esa imagen viene construida a partir de la lente que nosotros utilizamos para procesar la información. Esa lente tiene distintas características y nosotros hemos puesto el foco en dos, en la actitud y la ideología. De manera que la actitud que tenemos hacia la información científica, hacia las fuentes de la información científica, hacia la propia ciencia en general y la ideología que guía nuestro funcionamiento en el día a día, dan forma a esa imagen. De manera que la misma información da lugar a imágenes totalmente distintas en función de la persona. Con esa idea, como os he dicho ya antes, de que pensamos que el individuo influye en el contexto y el contexto influye en el individuo. En este contexto hemos planteado dos hipótesis, una sobre la prevalencia de esos estilos de pensar la ciencia, los tipos de lentes que hay. Planteamos que había tres, una imagen o una lente centrada en una perspectiva negativa tanto en la dimensión ideológica como en la dimensión actitudinal, que daría lugar a una posición cínica o negacionista en casos extremos. Una posición fundamentalista o idealista en la que la gente tiene una ideología muy positiva y además una actitud muy positiva, y un punto intermedio que es el que a nosotros nos gusta, en el que la gente es consciente de las ventajas y de las desventajas y es consciente de que la ciencia es una actividad que desarrollan los seres humanos y que por tanto es falible. Con respecto al diagnóstico, los factores que influyen en esos estilos de pensar la ciencia, pues hemos pensado que está el tipo de ciencia que hay. Es decir, los estudios suelen hablar de la ciencia de manera global, pero lo cierto es que hay distintos tipos de ciencia. Nosotros hemos centrado en tres de ellos que tienen un poco que ver, en contra de otras distinciones que se han hecho anteriormente, en el producto que se busca con la ciencia. Tenemos la ciencia epistémica como fuente de conocimiento, la ciencia praxeológica como fuente de soluciones y la ciencia utilitarista, en la que se percibe la ciencia como una herramienta para obtener beneficios. Hay tres actitudes también relacionadas con ello, una actitud positiva, una actitud militante y una actitud negativa, y creemos que esos elementos contribuyen a dar tres tipos de imagen de ciencia en relación con esos lentes que he puesto arriba, que he dicho aquí. Una idea de imagen como ciencia objetiva, como ciencia idealizada y como ciencia manipulada. Para analizar esos estilos de pensar la ciencia hemos desarrollado un cuestionario específico hecho totalmente nuevo por nosotros, ad hoc. Tiene dos elementos, el elemento central o núcleo mide la actitud y el elemento externo o manto que hemos llamado es el que mide la dimensión ideológica. Los ítems de actitud son todos nuevos, eran frases cortas en las que la gente tenía que decir si estaba de acuerdo con esa frase en una escala de 0 a 10 y en cambio la ideología la hemos medido adaptando ítems de escalas disponibles en la literatura que medían esos elementos que tenéis ahí, las actitudes sociales, creencias, etc. No me podía enrollar mucho, pero bueno, los resultados con respecto a la prevalencia, lo que hemos visto es que no hay tres estilos, sino que por más vueltas que le hemos dado solo hemos encontrado dos. El conjunto azul determina un 53% de la muestra que hemos obtenido. Esto se ha aplicado a una muestra de 2.700 personas de la población española y lo que hemos encontrado es que hay un 53% que tiene una imagen poco positiva de la ciencia, no exactamente negativa, muy condicionada por la idea de que la ciencia es un instrumento al servicio de la política y de la economía y por tanto está manipulada. El pico que va desde esta raya que si tiramos hacia arriba el 20 hacia acá, esos puntitos representan a los que se pueden definir como negacionistas, que es un 2,7% de la población. Es un porcentaje bajo, ya lo esperábamos, pero nos ha sorprendido bastante encontrar que es mayoritaria esa percepción más bien negativa de la ciencia. Tampoco resulta muy alentador el grupo amarillo, porque es verdad que tiene una imagen de la ciencia mayoritariamente positiva, pero no tiene una imagen realista de la ciencia, sino que tiene una imagen idealizada. El extremo positivo, también definido desde el valor de menos 20 hacia acá, es un 3% y esos serían los idealistas, los que ya tienen una imagen totalmente fuera de rango. Pero no hemos encontrado ese estilo intermedio de gente que sea consciente de que la ciencia es muy buena y muy importante, pero no es infalible ni perfecta. Lo que nosotros pensamos es que el paso del grupo amarillo al grupo azul
es fácil, sobre todo en el extremo más positivo, porque ante la pérdida de la dificultad para cumplir las expectativas, la gente se desencanta. Y creo que eso se vio bastante claro con la pandemia de COVID. Pero la realidad es que lo que eso refleja es decir, la pandemia no es la causa, sino que lo que hizo fue poner de manifiesto algo que ya estaba latente. Y nuestra hipótesis que hemos podido confirmar en este estudio es que todo viene un poco de parte del discurso público que hay sobre la ciencia. El discurso que hacen... Entonces, bueno, lo que hemos visto es que la ciencia objetiva es la que más peso tiene en la imagen global de la ciencia, pero, sin embargo, en la imagen de la ciencia objetiva influye casi tanto lo que es la ciencia como fuente de conocimiento como restándole o afectándole negativamente la idea de la ciencia utilitarista, ¿de acuerdo? Ese discurso de que la ciencia lo que sirve es para proporcionar beneficios está calando en la sociedad y, además, está calando en la población. Y eso tiene importantes consecuencias negativas. De tal manera que tiene mucho peso tanto la imagen de la ciencia idealizada como la imagen de la ciencia manipulada. La imagen de la ciencia manipulada está asociada con la perspectiva de la ciencia utilitarista y con una clara influencia de la actitud negativa. La ciencia idealizada se ve influida o se construye a partir de la información sobre la ciencia praxeológica o para proporcionar soluciones, pero tiene también una actitud militante en el sentido de que la ciencia es perfecta y va a resolver cualquier problema. Entonces, la conclusión de todo esto es que el discurso público que hay sobre la ciencia influye en la opinión que la gente tiene en su imagen. El discurso sobre la ciencia como fuente de conocimiento, ciencia epistémica, es bastante inexistente. De hecho, desde el ámbito de la política científica se insiste siempre mucho en la ciencia como elemento para obtener beneficio y crecimiento económico en el país. Si nos fijamos en el plan estratégico de la Comisión Europea para la política científica de los próximos 4 años, la palabra ciencia no aparece ni una sola vez. La palabra conocimiento prácticamente no aparece y lo que está lleno es de menciones a la innovación y al impacto. Y, como digo, todo eso cala en la población. Desde el ámbito de la ciencia y de la comunicación de la ciencia, lo que se traslada también es la imagen de la ciencia infalible, la ciencia que todo lo puede. Pero, en cambio, la idea de ciencia objetiva como fuente de conocimiento, como actividad humana que tiene unas características y un funcionamiento específico, no existe. Entonces, se produce, como todo principio tiene su reacción, que es lo que quiero representar aquí, lo que está ocurriendo es que la falta de discurso público sobre la idea de la ciencia como bien público y sobre la ciencia epistémica como fuente de conocimiento es que se desconoce. En cambio, la idea de la ciencia praxeológica o aplicada a la obtención de soluciones da una imagen de que es infalible, con lo cual lo que acaba haciendo es que sea muy difícil cumplir las expectativas y produce también un cierto divorcio en la sociedad. Y luego lo que está dominando es la idea del discurso de ciencia utilitarista, que contribuye a una imagen manipulada de la ciencia y a su vez hace a que se genere desconfianza. Vivimos en un contexto en el que hay una crisis de la política como institución muy fuerte. Todo lo que toque la política se pervierte y lo cierto es que la ciencia además se utiliza por parte de la política para resolver problemas concretos, con lo cual al final, como digo, se acaba produciendo un contagio. Entonces, la consecuencia final es que se rechaza que la ciencia está al servicio de la política y lo que para nosotros resulta bastante llamativo y nos ha sorprendido es que frases que representan los rasgos centrales de la ciencia, como es el hecho de que las respuestas que proporciona son provisionales o la idea de que la ciencia se equivoca, no son indicadores de la imagen objetiva de la ciencia, sino que son indicadores claros y potentes de la actitud negativa hacia la ciencia. Es decir, para la ciencia para la población pensar que la ciencia se equivoca es un rasgo que representa su rechazo a la ciencia. Eso significa que es que no se habla de ella, no se conoce la naturaleza de la ciencia. Otro elemento que es muy potente es la idea de que la ciencia limita la libertad individual. Bueno, ya me he pasado como siempre. Con respecto a la información, pues lo que quiero decir es que como resultado de nuestra propia evolución somos víctimas del sesgo de confirmación. Todos, absolutamente todos los seres humanos, no se salva nadie. Y como resultado de nuestro sesgo de confirmación estamos totalmente reacios a que nos cambien nuestra manera de ver el mundo y no queremos que nadie cambie nuestra opinión. Nos gusta hacerlo y todos lo intentamos, pero la gente es reacia a ello. De hecho, este es un experimento en el que se vio que simplemente intentar
cambiar el punto de vista de la gente hacía que se produjera un efecto boomerang, se sintieran más fuertes en su planteamiento y, sobre todo, lo que implica es que analizamos la información de acuerdo con nuestros esquemas previos. Y en este contexto, con respecto al ámbito de la educación, viene mi reflexión. Es decir, para hacer esto yo me he puesto a pensar qué es la comunicación. Y, en principio, yo sí me acuerdo del ciclo de la comunicación, lo estudié en la carrera también cuando estudié psicología, y, en principio, lo que se plantea es que hay un ciclo de retroalimentación entre el emisor y el receptor. Pero lo cierto es que lo que hacen las noticias no es comunicación en sentido estricto, porque, como además yo digo, el punto de vista de los ciudadanos no lo tenemos nunca. Entonces, ¿realmente estamos hablando de comunicación? Me lo pregunto. Por otro lado, puesto que, como estamos viendo, la gente es reacia a que le digan información contraria, realmente es difícil que podamos compartir información con ellos y por eso, además, se nutren de buscar en los medios de comunicación y en Internet la información que apoya su punto de vista. Y luego, por otro lado, me he sorprendido mucho porque cuando yo he tenido este año opción de interaccionar con comunicadores de la ciencia en distintas actividades, el mensaje que ellos me transmitían es: Ana, ¿cómo podemos hacer para cambiar las creencias de la población? ¿Por qué tenemos que cambiar las creencias? Hay algunas que nos gustan y otras que no, pero lo que hay que hacer, a mi modo de ver, no es intentar cambiar a nadie y, sobre todo, lo que ocurre es que si intentamos eso vamos a generar rechazo y van a dejar de prestar atención. La prueba de ello es que, por ejemplo, como decía ese artículo que salió publicado este verano y que me parece bastante llamativo, los jóvenes se están desenganchando de los medios tradicionales. Por un lado, porque lo que dicen es que para qué van a ver las noticias cuando les genera muchísima ansiedad. Y es una realidad, a mí también me pasa, cada vez me cuesta más querer informarme. Pero realmente también es importante esa gráfica que viene de un estudio que ha salido publicado ahora en octubre en PLOS ONE o en PNAS, no me acuerdo muy bien ahora dónde es, creo que era en PNAS, donde se demuestra que los titulares de los periódicos en los últimos 20 años han pasado a ser siempre centrados en la parte negativa y a generar emociones negativas en la población. ¿Por qué? Como digo, por ese fenómeno que en los seres humanos nos condiciona de la manera que lo hace, y es que lo malo nos llama muchísimo más la atención. Entonces, la manera de captar la atención de la gente es dar noticias negativas. Eso genera crispación, genera una activación negativa y, al final, como no podemos aguantar eso más, lo que hacemos es que nos acabamos desenganchando. Y la otra cosa que dicen los jóvenes es que han perdido la confianza en los medios de comunicación porque consideran que transmiten mensajes sesgados, porque perciben, creo yo, que les intentan convencer de algo y, sobre todo, porque lo ven vinculado a la política. Como digo, ahora mismo la política se ha convertido en la lepra, ¿vale? Nadie quiere estar cerca de ella porque cualquier connotación política se percibe negativamente en la población. Por tanto, entonces, pienso yo, a lo mejor deberíamos cambiar el énfasis y volver a hablar de la idea de informar, es decir, que además me ha gustado escuchar a Gemma, la idea de explicar. Estos son lo que está aquí a este lado son reflexiones de cuestiones en las que yo he pensado estos últimos días y con esto ya acabo. Estuvimos en un congreso en el que una periodista planteaba los dilemas que tienen los comunicadores. Es decir, si a mí me llega información de que existen 3 hipótesis científicas, una es la que va en la línea de lo que es el conocimiento aceptado de momento y hay otra que daría pie a los negacionistas, ¿debo informar de ella o no? Yo creo que eso no debería ser un dilema, hay que informar, lo que hay que decir es cuánta evidencia hay a favor de cada cosa de ellas, por lo tanto, imparcialidad no es equidistancia, pero por supuesto que hay que informar. Si no lo hacemos, además, estamos fomentando los pensamientos conspiracionistas porque la gente va a tener acceso a esa información de una manera o de otra. Y luego, por último, la última cosa que yo quería apuntar como reflexión es el hecho de que cada vez tenemos más primacía de lo visual, como ya he dicho, pero al final acaba llegando un punto en el que no lo procesamos. Yo recuerdo cuando yo era más joven que en los periódicos impresos había un acuerdo de que no se ponían fotos de muertos en conflictos bélicos, etc. Ahora mismo no hay ningún reparo. Las portadas, la primera página de los periódicos en el conflicto de la guerra, hemos visto masacres. ¿Qué ocurre? Que al final lo que acaba haciendo es que solo nos entra lo visual, la gente tampoco quiere leer, pero a la vez lo visual no nos impacta de la misma manera, lo damos por descontado. Y os quería contar una anécdota
que me contó una amiga que tiene una hija adolescente, se fueron a Estados Unidos en un contexto, además, de una población en la que había habido ciertos problemas y disturbios sociales previo a su llegada. Y entonces esta amiga había observado que a su hija en las series de televisión, en las películas, esas imágenes truculentas en las que ves la sangre que sale despedida, etcétera, no le afectaban absolutamente nada. Pero, en cambio, un día estaban en la habitación, no conocían a nadie en esa ciudad, no esperaban que nadie fuera a verles y llamaron a la puerta. Y su hija se puso literalmente histérica y le dijo: mamá, no abras, por Dios. Y decía: pero ¿cómo no voy a abrir? Que no abras, que a ver quién va a venir, que nadie nos conoce, que aquí hay mucha violencia y nos puede pasar cualquier cosa. Se puso histérica. Y es un poco lo que iba en la línea de lo que os he apuntado antes aquí de los jóvenes. Sí confían en las historias cercanas. Todos cada vez buscamos más historias cercanas. ¿Por qué? Porque en realidad nos están metiendo por los ojos cuestiones tan brutales que ya digo que las imágenes han perdido peso aunque las necesitamos. Y entonces cada vez queremos más que nos acerquen las cosas a nosotros mismos. La consecuencia, de todo esto, pues es que como resultado del tema de la cumbre lo que se ha hecho es absolutamente nada. Y hemos puesto una tirita, pero bueno, nos podemos poner muy contentos porque tiene dibujitos. Lo que a mí me parece que resulta un poco optimista es que los jóvenes cada vez están queriendo asumir más su papel y eso también va en contra de muchas de las noticias que oímos. Si yo hago caso a las noticias, parece que no podemos contar con la juventud para nada, que lo único que les preocupa es la fiesta y tal. Pasó bastante con la COVID. De hecho, me han hablado de los resultados de un proyecto sobre percepción de los jóvenes con la información respecto a la COVID, que bueno, están pendientes de publicar los resultados, y lo que observaban eran dos cosas. Por una parte, que los jóvenes se quejaban de que la conducta de unos pocos se generalizó y se transmitió el mensaje de que los jóvenes no cumplían, cuando es verdad que habían sido pocos. Y la otra cosa que los jóvenes reclamaban es que les hubieran dado más explicaciones que justificaran las medidas de confinamiento. Lo cual, pues como digo, me hace pensar en que los que estamos en esta generación a lo mejor estamos perdidos, pero que con los jóvenes sí que podemos contar y que tenemos perspectivas de que las cosas mejoren. Muchas gracias. No me pasa mucho, 5 minutos. Bien, muchas gracias, Ana. No sé si tenemos 5 minutos para comentar. Bueno, Ana, has explicado muchísimas cosas. A mí, por ejemplo, me ha gustado lo que has comentado de las emociones, ¿no? Y cómo las emociones son tan determinantes a la hora de influir, ¿no?, en el comportamiento de los públicos, en este caso en el ámbito de los medios de comunicación de la audiencia, ¿no?, porque al final son los lectores, ¿no?, de los medios o los oyentes, y cómo las situaciones de ansiedad, de crisis, pueden alterar y pueden condicionar tanto el comportamiento y la polarización de la ciudadanía en relación a estos asuntos. Por ejemplo, se ha empezado a hablar desde hace relativamente poco tiempo del término ecoansiedad, como la preocupación de los jóvenes respecto a la emergencia climática. Y también me ha gustado mucho eso que has explicado de cómo en la era de la posverdad, ¿no?, que estamos viviendo, en este momento donde abunda la desinformación, el papel tan determinante que tiene la comunicación en el ámbito de la ciencia y especialmente en el ámbito ambiental. Yo creo que los momentos de crisis, efectivamente, como has dicho, son un caldo de cultivo perfecto para la polarización. Y no sé, desde tu punto de vista, hasta qué punto los medios pueden jugar un papel determinante para no contribuir a alimentar esa confrontación o esa polarización, y sobre todo para generar consensos que realmente, o para coser, ¿no?, la ciudadanía en momentos donde la división cada vez es más evidente. Yo creo que los medios de comunicación juegan un papel clave porque no, vamos a ver, todos los medios de comunicación, si pensamos también en las redes sociales, son la principal fuente por la que la gente se informa. En el momento en el que lo que se prima es activar
el arousal de la población de manera de tenernos a todos siempre en estado de crispación, pues no contribuyen a que se pueda colaborar y además acaban eso contribuyendo a que cada vez la cosa vaya peor. Entonces, pues yo cada vez que veo eso en el periódico, tú estás leyendo, llega a una sección y que cuentan el zasca correspondiente, o sea, es que lo siento, no puedo. Entonces, es que además me niego ni siquiera a entrar a mirar porque no quiero fomentar eso. El estudio sobre la evolución de los titulares de la prensa en Estados Unidos, cómo se tienden cada vez más a fomentar la actitud negativa, yo creo que es una muestra de que en realidad lo que está primando es el modelo de negocio y lo que quieren es llamar la atención. Y como lo que más nos llama la atención es lo negativo, pues lo estamos fomentando. Yo tengo muchos debates con mi padre porque él es un radio oyente muy acérrimo, sobre todo por las mañanas, y entonces me llama, hija, es que hoy en la tertulia estaban diciendo, digo, Emilio, no hagas caso, esto está hecho para que todos nos activemos, tú nada, relativiza, no hagas caso, las cosas no están tan mal, pero lo vemos. Las noticias del Congreso no es todos los acuerdos a los que se llega, sino siempre el hecho de que se están pegando, que están ensuciando, es decir, no somos capaces de dar otro tipo de información. Yo creo que eso es lo que acaba generando pues, que la gente ante, además, un umbral de tolerancia hacia la negatividad que existe, pues al final lo que acaba es desenganchándose. Y entonces no sigue los medios de comunicación. ¿Para qué? Entonces, al final la cuestión está en que si no enseñamos a la población dónde buscar, cómo buscar bien, qué fuentes son fiables, qué no son fiables, y si no contribuimos a ganarles dando una información y una visión del mundo un poco menos negativa, pues no lo estamos haciendo bien. No sé si hay alguna pregunta en el público. Sí. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación, que me ha parecido súper interesante, muchísima información. No me daba la mano para anotar. Bueno, era sobre la parte del estudio que has comentado de la imagen de la ciencia, que es el que he entendido que es más actual, ¿verdad? Bueno, es una reflexión que yo hago a veces con mis estudiantes y cuando estamos analizando los datos de la encuesta de percepción social de la ciencia de CECIT, el último informe, o no sé si es el penúltimo, bueno, ya mostraba que en el caso de sobre todo si te vas al interés por la ciencia, en el caso de los jóvenes, de la parte más joven, ¿no? de esa gráfica, entre chicas y chicos, el caso de las chicas hay muchísimo menos interés en la ciencia que en el caso de esa franja de los jóvenes. Entonces, yo cuando lo veo tengo estudiantes de periodismo, pero también tengo estudiantes de farmacia y siempre como que no se ven representadas ellas. Entonces, yo realmente pues no lo sé, pero creo que tiene algo que ver eso de la imagen de la ciencia cuando a ellas en esta encuesta le han preguntado si te interesa la ciencia, porque, o bueno, a lo mejor es la realidad, o sea, quiero decir, no es que esté dudando de FECIT, ¿no? Pero creo que ahí hay algo que no acaba de cuadrar o no lo sé, quería saber un poco tu opinión, si piensas que esa imagen de la ciencia cuando les han preguntado, a lo mejor sí que estaban interesadas en la ciencia, pero no lo sabían, quiero creer yo. No sé, quería saber tu opinión. Yo llevo muchos años analizando las encuestas de percepción de la ciencia de FECIT, los eurobarómetros, encuestas equivalentes en Estados Unidos, y el problema que hay con ese tipo de encuestas es que son muy buenas para darnos una imagen pixelada de la situación, pero no permiten profundizar bien. Porque, por ejemplo, incluso en nuestros propios estudios, ¿vale? Cuando yo hago preguntas concretas y luego analizo los datos, encuentras elementos en común. Pero, en cambio, cuando hacemos preguntas generales como estilo ¿hasta qué punto está usted interesado por la ciencia? Esa pregunta no consigo explicarla a partir de nada. ¿Por qué? Porque, en realidad, a la hora de responder esa pregunta, cada persona está respondiendo a cosas totalmente distintas. Entonces, pues habrá gente que está pensando en que le interesaría estudiarla si son jóvenes y hay gente que está pensando si le interesa ver programas de televisión o de leer noticias sobre eso en el periódico, o hay gente que está pensando, sí me gusta, me interesa mucho porque voy con mis hijos a museos de ciencia. Entonces, al final, hay una percepción tan distinta detrás o sea, una reacción tan distinta a la pregunta que no encuentras comunalidad. Entonces, con respecto a la pregunta de interés, por ejemplo, realmente lo que nos está diciendo es muy poco. Porque efectivamente sí, hay un interés supuestamente muy grande, pero luego cuando buscas implicación, participación real,
incluso tratas nosotros en nuestros estudios de encontrar gente que nos ayude en nuestras investigaciones, te encuentras que el interés real es mucho más bajo, porque es muy fácil contestar afirmativamente a esa pregunta y además, como digo, vete tú a saber qué pasa. Con respecto a la percepción de las chicas, no sé muy bien qué puede pasar. Por ejemplo, se hizo un estudio en Reino Unido hace años con gente más joven, de secundaria. Y lo que veían es que seguían primando los estereotipos por parte de las chicas de que la ciencia no tenía que ver con ellas. Y sobre todo que era una actividad muy masculina, muy de cerebritos y que entonces ellas estaban en otro tipo de cuestión. Entonces, quizá pueda ser eso lo que está influyendo. Lo que sí que es cierto es que lo que nosotros hemos visto luego, cuando utilizamos como variable explicativa el sexo o el género, no encontramos diferencias en la percepción de la ciencia. Es decir, me gusta encontrar eso. No vemos que las variables sociodemográficas tradicionales, ni siquiera el nivel de estudios, tengan gran peso a la hora de explicar los resultados, sino que en cambio tiene mucho más peso cuestiones más relacionadas con la actitud y sobre todo con el tema de la ideología. Pero la realidad es que las encuestas generales, esas que se hacen, son tan generales que nos dan imágenes pixeladas y no son realistas. Por ejemplo, en el último Eurobarómetro de Ciencia y Tecnología, la posibilidad de manifestar el interés solo incluía 3 respuestas. Nada, algo o mucho. Que encontraron que el 80% de la población decía que estaba muy interesada por la ciencia, pero no es real. Está totalmente sesgado por la manera de preguntar. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por tu presentación, gracias por venir y ya continuamos, ¿no?, después de comer a las 3:30, puntuales. Muchas gracias.